tardes a todos. Ya recién Fernando, siempre es una alegría poder juntarnos para pensar, para reflexionar, para tratar temas, sobre todo cuando en esta oportunidad el Papa nos reúne ante un nuevo mensaje hacia toda su iglesia. En esta oportunidad vamos a usar este conversatorio de la siguiente manera o metodología. Primero vamos a tener una experta en el tema, una persona que ha trabajado, digamos, al modo latinoamericano, en Laudato Si, y por supuesto esta nueva exhortación que recién está comenzando, que trae muchas novedades. Vamos a dividir de la siguiente manera. La primera parte va a dirigir Silvia, va a dar una exposición. Luego vamos a hacer un pequeño trabajo grupal y luego volvemos, digamos, al Zoom y para continuar escuchándolo a Silvia. Tengo un gusto enorme para mí presentar en esta oportunidad a quien nos va a acompañar con su disertación, su reflexión, con sus pensamientos, con sus palabras, que es Silvia Alonso, aparte de una excelente profesional, una querida amiga mía. Bueno, ella es licenciada en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Es especialista en salud y ambiente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, también de Argentina. Tiene un posgrado hecho en Desarrollo de Empresas Industriales por la Universidad Austral. Tiene otro posgrado en Derecho Ambiental y Contenidos Mínimos en el Sistema Jurídico Argentino, otorgado por la Federación Interamericana de Abogados y Federación Argentina del Colegio de Abogados, entre otros posgrados y cursos y títulos que tiene Silvia. Es integrante de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Pertenece al comité organizador de los COLACIR, de los Congresos Latinoamericanos de Ciencia y Religión. Pertenece al grupo de EDIPA, que es el equipo diocesano de Pastoral Ambiental del Obispado de San Isidro de Buenos Aires, Argentina. Pertenece a la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión en La Plata, Buenos Aires. También es miembro del movimiento Laudato Si como coordinadora del capítulo Argentina, miembro del Consejo Regional Iberoamérica y del Global del mismo movimiento. Trabaja en la Red Argentina de Ambiente y Desarrollo y también en el Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Entre otras cosas también. Así que te damos la bienvenida, Silvia, a este espacio. Está sin audio, Silvia. Ahí está. Ya estoy con... siempre hago la misma metida de pata. Bueno, buenas tardes a todos y un agradecimiento en particular a Lorena y a Fernando por esta invitación. Espero que lo que vamos a compartir sea de utilidad para todos. Cuando Fernando me propuso el título de ¿Por qué? Segundas partes, no pensé que iba a estar tan acertado como está después de haber leído la encíclica. Al final, así como van a tener un ratito para trabajar en grupos y después voy a seguir presentando para que no se haga muy largo, muy pesado, pero quédense tranquilos que va a quedar mínimo. Lorena, te conmino a que vos seas la que me frene. Si estoy presentando algo y no te escucho hablar, interrumpime, para que quede un buen espacio para preguntas. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Acá estamos. Hay que darle tiempo a que reaccione. Ahí está. Para saber por qué Laudate Deum, primero deberíamos saber por qué esta exhortación apostólica aparece después de Laudato Si. Entonces vamos a ver un poco qué nos decía Laudato Si. No me voy a detener en cada una de estas páginas. Al final de la presentación, o por ahí mientras ustedes están trabajando,
voy a ver si logro pasarlo a PDF para compartirlo y que lo tengan para todos ustedes, para después leer en tranquilidad, para debatir, para discutir, y también al final van a tener mis datos por si a alguno le quedó alguna duda o algo que quiera aclarar o lo que fuere, o quiera comenzar a formar parte del movimiento Laudato Si. Estoy poniendo solo los títulos de Laudato Si. Laudato Si estaba dirigido a todas las personas que habitan este planeta y nos habló de muchísimas cosas. Primero nos habló de qué le estaba pasando a nuestra casa común, y ahí vemos, como puse en rojo, que hablaba en particular de contaminación y cambio climático, pero también de agua, de pérdida de biodiversidad, de cómo se está degradando también la vida humana, la inequidad que se da tanto en regiones, en zonas, incluso entre países, y ya en ese momento consideraba que no estábamos reaccionando con la velocidad que la situación requería. En el segundo capítulo nos hablaba más de cuestiones teológicas, del Evangelio de la Creación. No me voy a detener ponencia, además no son expertas, eso se lo preguntan a Lorena. En el capítulo tercero, sí es importante porque es algo que él retoma en Laudate Deum, donde habla de cuáles son las raíces, por qué hemos degradado a nuestra casa común como lo hemos hecho. Y ahí habla del paradigma tecnocrático, lo que él llama el paradigma tecnocrático, como el poder de la tecnología nos expone a veces a creer que debemos hacer todo lo que podemos hacer y no nos hacemos otros planteamientos éticos o morales. Vemos entonces que en el capítulo cuarto nos llama a una ecología integral, y como vemos, él incluye dentro de esa ecología no solo los tres conceptos del desarrollo sostenible, ambiental, económico y social, sino también una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana. Nos habla después del principio del bien común y de la justicia entre las generaciones. O sea, no solo la justicia hacia quienes actualmente habitan con nosotros este planeta, nuestra casa común, sino la obligación que tenemos hacia las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, quienes los sucedan, y los hijos y los nietos del resto de la humanidad. Nos da algunas líneas de orientación y acción, entre ellas siempre un llamado al diálogo, y que con transparencia y dialogando con la ciencia, eso que venimos de hacer hace poco con muchas otras personas en el 11º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que en ese diálogo con transparencia tenemos que generar nuevas políticas, tanto locales como nacionales, como regionales, como globales. Y así es que en el último capítulo nos llama a educación y espiritualidad ecológica, algo que aún debemos profundizar muchísimo. Todos estos capítulos están atravesados por lo que al principio de la encíclica llama ejes que atraviesan a toda la encíclica, y así es que nos habla de la íntima relación entre la pobreza y la degradación ambiental, el llamado a reconocer que todo está conectado, como diría Comener, como en el siglo pasado, todos estamos conectados con todo lo demás. Critica, como comentaba recién, el nuevo paradigma y las formas de poder que derivan de la tecnología, que está accesible solo para algunos, no para todos. Nos exhorta también, ya Laudato Si, a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Es importante también reconocer que cada criatura tiene valor propio, que no están solo para ser utilizadas o, lo que es peor, eliminadas por nosotros. Nos llama a diálogos, a debates sinceros y honestos,
y hace una grave acusación, podría decirse, sobre la responsabilidad de la política internacional, tanto la global como la local, y tanto la nacional como la municipal. Habla además de la cultura del descarte y nos proponía ya en 2015 un nuevo estilo de vida. Para sintetizar, no hay dos crisis separadas, como dice muy bien en el número 139, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Tenemos que reconocer que todo está conectado, hay como una interferencia. Te hago una pregunta, no me están viendo, ¿no? Ni escuchando. Sigo. Les decía entonces, tenemos que reconocer que todo está conectado y que todas las relaciones están, él llama relaciones fundamentales, que dice que están todas también estrechamente conectadas para el cuidado de la casa común, que son las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás, las relaciones con el ambiente y, por supuesto, las relaciones con Dios. En ese momento ya nos llamaba la atención sobre que no podíamos seguir poniendo nombres lindos como soportable o viable o equitativo, un modelo de desarrollo que no fuera solo la intersección, como dirían los matemáticos, entre lo ecológico, lo social y lo económico. No podemos seguir actuando de esa manera. Y quizás parte de eso es la exhortación que nos hace ahora. Ahora vamos a ver los títulos de qué nos dice Laudate Deum. Primero, Laudate Deum es directamente una exhortación donde, se me fue para atrás, donde nos habla específicamente de uno de los temas que nos decía cuando hablaba de qué le está pasando a la casa común, que es la crisis climática. Y ahí nos vuelve, no vamos a hablar detalladamente de todo esto, yo les voy a pasar por el chat el enlace para que ustedes puedan bajarla. Esta exhortación es muy corta en relación con lo que fue la encíclica, que era bastante más larga, o sea que los invito a leerla y a profundizar en ella. Da detalladamente las causas de la crisis climática. También nos habla como algo que él citó, que es el paradigma tecnocrático, esto de creer que las soluciones técnicas pueden resolver todos los problemas. Por otro lado, un llamado a la política internacional a reconocer que no está actuando con la debida celeridad, con la debida fortaleza y con la debida neutralidad. Lamentablemente el poder político está demasiado influenciado por el lobby internacional. Hace una síntesis de todas las COP para que quienes no lo sepan, COP es la sigla de la Conferencia de las Partes en inglés. El número que está al lado, en este caso el próximo, que va a ser la 28 en Dubái, es la COP específicamente relacionada con la cuestión del cambio climático que se va a hacer en Dubái, y él hace una referencia de qué cosas se hicieron, qué no se hicieron, los avances, los retrocesos en cada una de estas cumbres en el clima, y termina hablando de las motivaciones espirituales. No fue casual que Laudato Si fuera publicada en el año 2015. De hecho, tuvo pedidos para hacerlo así, hacía 2 años que venía trabajando, que Francisco venía trabajando sobre el tema ambiental y social, esta relación intrínseca entre las dos crisis, y saca Laudato Si en 2015 porque a fin de ese año venía la COP, que finalmente consagró lo que hoy conocemos como el Acuerdo de París, el acuerdo
en el cual convinimos no superar de los 2 grados centígrados la temperatura media de la Tierra en relación con las medidas preindustriales, de la temperatura preindustrial, que después, ante otro informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se hizo una modificación como tratar de no superar el 1,5 grados. Este año, tampoco es casual que haya publicado la encíclica la semana pasada, el 4 de octubre, por varias razones. Porque el 4 de octubre es el último día del tiempo de la creación, que había comenzado el 1 de septiembre. Por otro lado, porque es el día de San Francisco de Asís. Y por último, porque este año viene esa COP28 que hablábamos de Dubái y se requieren medidas urgentes para la supervivencia de la humanidad, diría yo. Laudate Deum empieza con la frase: alaben a Dios por todas sus criaturas. Somos una de esas criaturas, pero las demás criaturas de este planeta son tan necesarias para nosotros como Dios. Y cierra diciendo: alaben a Dios es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretenda ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor enemigo de sí mismo. Y ahí está haciendo una referencia al paradigma tecnocrático. Ahora, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es la crisis climática? Bueno, es, como decíamos antes, la subida de la temperatura promedio de la Tierra que se viene generando aceleradamente, lo que provoca que tengamos cada vez eventos climáticos más frecuentes, más extremos, más intensos, más peligrosos y que dañan más tanto a las infraestructuras como a la vida del planeta, como a los ecosistemas. Como pueden ver en este gráfico, vienen creciendo aceleradamente, y este llega solo hasta el año 2016, pero gráficos posteriores siguen con esta tendencia. La expresión de Manuela, ¿no? Perdón. Lo que quería mostrarles es que, contarles es que hay otro gráfico que no puse aquí en honor al tiempo, que los impactos son tan grandes y tan brutales que en Estados Unidos ya hicieron una evaluación que sigue solamente aquellos eventos meteorológicos extremos que han provocado pérdidas de más de $1 trillón. Los primeros que empezaron a evaluar estos impactos son las empresas de seguro. Pese a todo eso que les muestro, seguimos sin tomar las medidas necesarias, lo cual, como pueden ver aquí, ocasiona, entre otras cosas, la subida del nivel del mar, que por ahí para algunos dice, uy, qué poquito, 44 centímetros por año la tasa actual, pero lo cierto es que ya hay, bueno, Argentina ha perdido, por ejemplo, millones de metros cúbicos de terreno, de tierra en la Patagonia por el impacto de los eventos meteorológicos y el crecimiento del nivel del mar. Hay los países insulares, muchos han sido, son los primeros que están en este momento tratando de negociar lo que se da en llamar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, porque muchos de ellos tienden a desaparecer. Y quienes viven en la costa o por ahí tenían una casa en la costa del mar argentino, muchos, los que estaban sobre la costa, han perdido sus casas, literalmente ya en nuestro país. Seguro muchos de ustedes ya han visto esta imagen, el cielo de un color extrañísimo, provocado por incendios como nunca se habían dado y temperaturas récord en el mes de septiembre. Para que tengan una idea, esto es la medida de la temperatura
del Mar del Norte, la temperatura superficial. Fíjense que acá están distintos años y ven cómo ha ido evolucionando. Pero acá ven cómo va subiendo el año 2022, acá el año 2021, acá el año 2020. Ven que progresivamente sigue subiendo, y lo extraño es que las temperaturas récord que se han detectado en el nivel del mar en julio de este año. Se resiste a cambiar. Ahí está. Y en términos de la temperatura global del aire de superficie, fíjense en este evento de septiembre, la enorme diferencia sobre el mismo mes de septiembre de años anteriores. La verdad es que la ciencia está muy preocupada, porque incluso están pasando cosas que superan los peores pronósticos. Y se han definido lo que en inglés se llaman tipping points, o puntos de no retorno, que no es solo que no se puede volver atrás, sino que un pequeño cambio en alguno de estos tipping points, o puntos de inflexión, como también se los llama, puede generar lo que se conoce como efecto dominó o efecto mariposa, o como dice Laudato Deum, tirar una bola de nieve para adelante. Entre estos puntos de inflexión se encuentra, por ejemplo, algo conocido por nosotros, el Amazonas, los glaciares, las capas de hielo de la Antártida, y aquí tienen también los del Ártico, el permafrost, etcétera, etcétera. Quienes han visto la película La Carta, que es una película que hizo el movimiento Laudato Si, junto con el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, el que fuera director de la película, la productora de la película El Pulpo, que ganó un premio Oscar, Mi Maestro el Pulpo se llama, que está libremente libremente no, esa creo que está en Netflix. La que está libremente es la nuestra, que es la película de La Carta, muestra justamente un científico hablando del tema de los corales. Puede parecer que en medio grado, así como 50 centímetros, no es mucho, pero en términos de cadena trófica es importantísimo, y ya los cambios realizados hasta ahora han puesto bajo amenaza los corales, que son base de la cadena alimentaria marina. Así que superar estos puntos de inflexión es un tema para el cual los científicos están muy alerta, y la situación que se han producido hasta ahora en septiembre los hace incrementar su estado de alerta. Ahora, este calentamiento global que provoca los eventos extremos de lo que estuvimos hablando son producidos en su mayoría por la combustión, por la energía producida por medio de combustibles fósiles. Y el problema está en que esa combustión además genera enorme contaminación, como vamos a ver más adelante, pero ese cambio de temperatura, como les decía, a lo mejor ese medio grado que para nuestro cuerpo parece hasta imperceptible, genera cambios en la salud, impactos enormes en la salud humana, como detecta The Lancet. The Lancet es una revista científica, probablemente una de las más conocidas en términos de medicina, de salud, y viene haciendo hace varios años evaluaciones con muchos científicos de todas partes del mundo para ver cómo evolucionamos. Ya lo saco. Por favor, me llevo esto. Perdón. Uno de los impactos es el incremento de enfermedades provocadas por vectores. Lo que ven aquí es la tendencia a través de los años de crecimiento del dengue, porque el mosquito va a zonas cálidas y
no sé, hace 10 años, por ejemplo, no llegaba a la provincia de Buenos Aires, salvo por alguien que viajara al norte, y ahora ya un mosquito solo se traslada y llega cada vez más al sur por efectos del calentamiento global, provocada por el cambio climático del que estuvimos hablando. Situación similar, aunque no tan, con tanta pendiente, es la de la malaria o la del cólera. No le está costando moverse, ahí está. Como les decía, los impactos son tan graves de la crisis climática, es de tal magnitud que ya distintas organizaciones miden de cada evento climático en distintas partes del mundo la cantidad de muertos y la cantidad de desplazados y los costos que aquí están en billones de dólares. En otro informe sobre este mismo tema, nos muestran cómo los eventos, este es un informe de la Organización Meteorológica Mundial, cómo afectan estas pérdidas, no solo de vidas humanas, sino de infraestructuras, pérdidas económicas, y se ve que en los países más desarrollados las pérdidas son en general mayormente económicas, pero en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, las pérdidas son mayores en vidas humanas. Para mostrar esto en fotos. Esto está pasando en todo momento en algún lugar del mundo. Y los impactos, los golpes de calor son cada vez mayores. Ya está medido cuando hay, por ejemplo, un golpe de calor, que los más afectados son los ancianos, los niños y los enfermos. Y esto para mostrar un caso nuestro. Este es un estudio hecho en la ciudad de Córdoba, ahí para ustedes los cordobeses, Lorena, donde muestra la diferencia de temperatura entre el centro y el conurbano de Córdoba, la enorme diferencia en grados que hay por efecto también del calentamiento, lo que llaman islas de calor en las ciudades. Así vemos cada vez más de estos eventos. Eventos para un lado y para el otro, de frío y de calor. Lo que se llaman bombas de agua, de golpe llueve un montón en un periodo muy, muy, muy corto. O enormes inundaciones o tornados o todo lo que ya conocemos por los noticieros. Vamos a ver una de las causas del calentamiento global, que como ya hemos visto es mayoritariamente por combustión de combustibles fósiles para generar energía, pero no solo de eso, hay otro montón de factores como el cambio de uso del suelo, por ejemplo, o el modelo agroindustrial. Nos vienen advirtiendo hace años, van a ver que los cartelitos peor, que les pongo fue de dónde es, o de cuándo es, las dos cosas, de dónde y de cuándo. Después si quieren profundizar sobre esto siempre van a encontrar que les muestro cuál es la fuente de lo que les estoy comentando aquí, que ya nos advertían que el uso intensivo de pesticidas iba a afectar al ambiente, iba a generar nuevos problemas e incluso iba a hacer aparecer problemas que considerábamos superados. Este libro, para quienes investigamos el ambiente, es muy significativo, lo tienen que haber escuchado, es Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Como les decía antes, Lorena, yo hice es el equivalente a un máster, 2 años con tesis, que es una especialidad para los médicos, yo no soy médica. Mi tesis de grado fue sobre este modelo agroindustrial. Entonces estudiaba cuáles eran las promesas de este modelo y nos prometían todo esto que ven acá, que era amigable con el ambiente, que era inocuo para la salud humana, que iba a dar mayores rendimientos, más rentabilidad,
que iban a resolver el problema del hambre, al punto que el eslogan era hambre cero. La realidad es que no lo hemos cumplido, como vamos a ver. También nos advertía, en este caso es un estudio hecho por una médica de Uruguay junto con UNESCO y otras organizaciones, donde ya también la década pasada nos hablaban de los posibles efectos disruptores endocrinos, les voy a contar qué es. Nos hablaban del riesgo del glifosato y nos hacían tomar conciencia que de los millones de litros que arrojamos al ambiente todos los años, solo el 1% llega al organismo blanco. Es decir, al yuyo, como dirían, a la hierba, si en el caso de un herbicida, o al hongo, o al insecto, que queramos destruir supuestamente para generar más alimentos. Ya en ese momento hablaban del mito del manejo seguros y alertaban que nadie mide los efectos acumulativos y sinérgicos. Es para otra charla enseñarles cómo se aprueban los pesticidas en Argentina. Una periodista muy conocida aquí, Marie-Monique Robin, escribió varios libros sobre este tema, donde hace notar que la forma en la que se aprobaron, que llegó a la Corte Suprema, si se podía o no patentar una semilla, porque era como patentar la vida, en ese momento lo que se decía que era equivalente, que tenía una equivalencia sustancial la soja transgénica con la soja natural. Estudios científicos posteriores mostraron que tiene productos que no están en la soja natural. O sea que todo ese mito de la equivalencia sustancial fue totalmente erradicado, comprobado por la ciencia. Por otro lado, estudios que fueron ocultos en su momento demostraban que la gente no quería transgénicos, quería comer natural. Por eso siempre se prohibió etiquetar los transgénicos. Y otra cosa que también se comprobó en esa época es que al poco tiempo de empezar a utilizar el glifosato en la agricultura, que ojo que no se usa solo, el glifosato es el principio activo, pero se usa con otras cosas, algunas de ellas peores, más tóxicas por lo menos, tuvieron que aumentar los residuos permitidos porque cada vez se usaba más. No se aumentaron para favorecer la salud humana, sino porque si no, no podían aceptarlos. El método para imponer este sistema fue, en muchos casos, acosar, desacreditar, perseguir a los científicos que hablaban en contra. Ahí el libro habla de algunos casos, como Malatesta en Italia y Putzai en Reino Unido, pero con posterioridad a esto, hicieron lo mismo con Seralini en Francia y, como nosotros conocemos, con Carrasco en Argentina, sin contar con otros médicos que, como Medardo Ávila en Córdoba, que trabajó para sacar a la luz la contaminación del barrio Ituzaingó anexo y le costó su puesto. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que nos quieren hacer creer muchas veces que los estudios que se utilizan para probar tal o cual producto son científicos. Para que no les quede dudas, ciencia es aquello que está publicado, que todos los demás científicos del mundo pueden acceder, pueden revisar los datos, pueden pedir información, pueden hacer comentarios. Dicho en términos de los científicos, es publicado en revista científica con referato de pares, o sea, de otros científicos. Los estudios que se presentan para probar un pesticida no son así. Son científicos, entre comillas, algunos los llaman científicos mercenarios, que trabajan para la industria, para las biotecnológicas, y no publican escudándose en la protección del secreto comercial los elementos
los estudios, las estadísticas, todo lo que un científico debiera hacer para alegar que lo que dice está científicamente comprobado. Además de eso, también Marimona Gromen, la periodista de la que le hablaba antes, hizo un metaanálisis y detectó que el sesgo, por llamarlo así, yo lo llamo corrupción, pero bueno, es detectar que que esto ya ha pasado con otras cosas, incluso tan graves como estas, como son los medicamentos, que los estudios presentados, lógicamente, por científicos que trabajan para las biotecnológicas son favorables a lo que quieren lograr una aprobación, lo cual es absolutamente lógico. Otra cosa que a mí me pareció terrible en su momento y ahora lo retomaba porque, digamos, es querer convencernos, es lavado de cerebro directamente, no se tiene que tener un castigo haber hecho una película que hizo Disney, donde aparecía un avioncito que era bueno porque usaba biocombustibles y que los que fumigaba eran vitaminas, como fresco fertilizante en campo de cultivo seco. Era el texto doblado de la película. Hacernos creer que huele feo porque tira abono y que el avioncito es un héroe mundial de la clase trabajadora es una terrible forma de convencer a los niños, muchos de ellos quizás en una escuela fumigada, de que esto no les iba a hacer daño. Si a esto le sumamos además que la soja extrae una enorme cantidad de nutrientes. Si bien esto es variable, porque depende mucho de la zona, de la época del año, etcétera, pero si ustedes comparan soja con maíz, trigo, girasol y alfalfa, no sé por qué este estudio eligió eso, sino otros, quizás porque son los de mayor producción, el único que supera en extracción en 2 de estos productos es el calcio y el magnesio. En el girasol. En todo lo demás es enorme la cantidad de nutrientes que extrae la soja que exportamos. Es parte de la huella de la soja. Y alguien además dice que es intensivo en el consumo de agua. Con cada grano de soja exportamos agua y nutrientes. Nos quisieron convencer además de que no había otra forma de resolver el problema del hambre en el mundo, pero ya en este estudio, la actualización del año 2012, nos hablaba de que si consumiéramos una mínima cantidad de los millones que se invierten en Silvia, investigación, nos quedan 7 minutitos, según lo para 7 minutitos para empezar el trabajo en grupo. trabajo, perfecto. Sí, creo que voy a llegar antes. Perfecto. Gracias, Lore. Les decía que si se dedicara una mínima parte de los millones que se dedican a la investigación biotecnológica a estudiar otros modos de producción, se lograrían muchísimo mejores resultados de los que ya se logran. Y esto lo confirma, por ejemplo, Miguel Altieri, profesor de agroecología de la Universidad de Berkeley, donde nos muestra cómo la agroecología es menos vulnerable al cambio climático, menos dependiente, mejora la calidad alimentaria, aumenta la retención de agua, además de que es muchísimo más mano de obra intensiva que la agroindustria, sin hablar de montones de otros impactos, como la pérdida de biodiversidad en los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más estudios hechos, por ejemplo, como cultivos orgánicos, que con una organización que se llama The Rodale Institute de Estados Unidos, que nos muestra, hicieron estudios durante 15 años, junto con el equivalente del Ministerio de Agricultura, que ahora no me sale el nombre, en Estados Unidos, y demostraron que tanto se trate de pequeños cultivos como tanto intensivo como extensivo, a lo largo del tiempo, con diferentes climas, es muchísimo mejor
el cultivo orgánico en términos de calidad del suelo, de calidad de los productos, de menos contaminación, de absorción de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y en nuestro país, que se decía que íbamos a alimentar al mundo, en un estudio hecho en el año 2015, se demostró que si queremos tener una población bien alimentada, apta para estudiar, para trabajar, etcétera, la verdad es que no lo estamos logrando. Somos deficitarios en 6 grupos alimentarios esenciales. Hortalizas, frutas, este es el porcentaje que faltaría para poder alimentar como corresponde a la población de la República Argentina. En lo que somos excedentes es carne vacuna y pollo. Y además tenemos un alarmante incremento de sobrepeso y obesidad, excesos en nutrientes críticos como azúcar y sal. Por lo tanto, el problema de nuestro país no es solo de cantidad, sino de calidad de la dieta. A eso agreguemos que hay una enorme concentración en las transnacionales que controlan los alimentos del mundo y también las semillas. Está demostrado, no es lo que yo digo o lo que vimos hasta recién, sino que datos de la FAO y del informe de nutrición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número de desnutridos en el mundo está aumentando desde el año 2014. Además, usamos en nuestro país plaguicidas que están prohibidos en el mundo. Así que, con lo que hemos visto hasta ahora, el trabajo en grupo, que les decía Lorena, de lo que vieron hasta ahora, ¿qué es lo que les pareció más importante? ¿Por qué? ¿Y qué harían para resolverlo? Bueno, si les parece, arranco. No recuerdo la sala, pero sí recuerdo a mis compañeras de sala, Elizabeth y Mercedes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Silvia, un gusto enorme escucharte. Gracias a todo el equipo coordinador, porque la verdad que tan necesarios estos encuentros. Bueno, en realidad estuvimos muy de acuerdo con que todo lo expresado fue sumamente interesante. Fue muchísima la información. Y entonces lo que nos sucedió a las 3 es que nos presentábamos de qué lugares éramos, de Córdoba y de Buenos Aires, y fue saliendo naturalmente todas y lamentablemente las problemáticas que hemos escuchado y que estamos viviendo. Entonces es como que empezamos a contar nuestras propias vivencias con el tema de los agrotóxicos, el tema de los grandes desarrollos inmobiliarios, el tema del agua. Bueno, yo quería empezar, pero quiero dejar a mis compañeras que también me ayuden a sumar porque fue interesantísimo. Muchas gracias. Lo único que les pido, mi pantalla se ve que está fijada. Ahí te salvo, gracias Susana. Ahí te salvo, gracias Susana Álvarez de Buenos Aires que nos hablaba. ¿Sí? ¿Alguien más, otro grupo que quiera comentar así, en breve lo trabajado? Somos el grupo 6, pero bueno, si arrancamos. Sí, perfecto. Bueno, nos encontramos éramos 4 en realidad, Mónica, Susana y Antonia. De La Plata la mayoría, Mónica no sabemos de dónde, porque bueno, un problemita de comunicación ahí. Lo que nos llamó la atención y por lo cual nosotros quedamos ahí atentas es en cuanto a las fumigaciones, ¿no? Esta falta de información nuestra y este torrente de información que nos tiraste apenas habrá sido una cosa muy mínima, pero sin embargo nos impactó. Y bueno, tenemos desde la conciencia poder encontrar responsabilidad en nosotros para divulgarlo, para poder encontrar medios, y hablamos entre nosotros también esto de poder hacer charlas o poder tener algún tiempo de reunión para información. Y como decimos, que el mundo no cambia en Estados Unidos ni en Europa, sino en el pedacito que cada uno habita, empezar a hacer tomar conciencia, lo importante que sería que desde los colegios se hable
¿no? Pero también sabemos que los intereses creados son los que hacen que muchas cosas no se difundan o no se sepan, pero bueno, estamos dispuestos a dar marcha a generar una casa común que sea habitable, compartida y de cuidado. Así que, bueno, entendemos que el poder tener un lugarcito en algún momento de la semana o del mes, y la información va a hacer que abramos conciencia y seamos más responsables, porque también pasa por responsabilidad. No la desinformación, a veces la comodidad de decir no sabía, y en realidad no me preocupé. Muchas gracias, Silvia, por comentar. ¿Algún otro representante de grupo que quiera compartir lo que trabajaron? Digo yo, grupo 5. Bueno, Noemí. Exacto, soy de Esquel y estuve trabajando con Corina y una hermana de Córdoba, Corina de Tucumán, y bueno, también comentamos así las distintas problemáticas, y en Esquel, bueno, tenemos una lucha que ya llevamos por 20 años, que es conocida en todo el país y conocida en el exterior, es justamente contra la megaminería y la defensa del agua. Acá tenemos un lema muy fuerte que es el agua vale más que el oro. La lucha ha sido muy fuerte, se sigue, cada 4 de cada mes el pueblo sale a la calle y sigue resistiendo embates muy fuertes, porque es una lucha constante contra las megamineras, ¿sí? Estamos hablando de multinacionales, y estamos hablando también de los distintos poderes. Hemos tenido persecución, hemos tenido momentos en los cuales se nos ha querido parar de distintas maneras. Es constante porque por temporadas quedamos ciertamente como que, bueno, no pasa más nada, pero de pronto aparecen distintos proyectos y las megamineras están permanentemente esperando poder adentrarse. La lucha no ha sido solamente para Esquel. Acá decimos lo que no es bueno para Esquel no es bueno para nadie. Entonces la lucha contra la megaminería es extensiva a todos y en forma especial a toda la provincia. En este momento inclusive se ha hecho una intervención muy fuerte con todo lo que es la meseta, todo lo que es la zona de Gastre. Uno de los sacerdotes salesianos inclusive ha sido muy vapuleado por su oposición justamente a las megamineras. Entonces, bueno, es una lucha que llevamos en forma constante. Es un tema que se habla públicamente. Los chicos en las escuelas llevan esta formación de adentramiento al peligro de lo que es la explotación minera. Hablamos de que somos uno de los lugares con mayor reserva de agua dulce, por lo tanto, no solamente se reserva, sino también defenderla. En dar a conocer el problema con la biodiversidad, ¿sí? De todo lo que ello lleva y conlleva. Hace unos años atrás aparece un manual para cuarto grado, parecía muy inocente, bajado por el Ministerio de Educación. Acá hay un grupo de gente que trabaja desde las universidades. Cuando se examinó ese libro, se le encuentra que en realidad era exactamente todo lo contrario. No era que se estaba aludiendo al tema de la megaminería como un problema, sino se lo estaba dando como una solución, que con lo que normalmente se habla, que va a ser la solución al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, la lucha fue hasta lograr que ese libro directamente no esté en circulación, fue retirado de todas las escuelas. Entonces, bueno, la intervención es permanente. Y bueno, esa era un poco la idea de poder manifestar que nosotros no solamente es algo que lo tenemos así como una cuestión de palabras, sino que se ha ido a la acción de la resistencia. Es una resistencia pacífica, seguramente para molestia de muchos, pero bueno, en eso seguimos. Es un lugar que ha sido visitado por muchas provincias y por el exterior, tomado como, bueno, un ejemplo de lo que es la defensa justamente de la casa común. Muchas gracias, Noemí, por compartir la experiencia y por contarnos algo que es una de las problemáticas
estar latentes. Igualmente ahí, como lo que comentabas un poco, lo que decía Silvia, en función de esta película de Disney, o cómo hay cosas que se van como infiltrando y que es importante estar atento a la hora de leer todo y saber y poder fundamentar, ¿no? Bien, otra sala que quiera compartir, representante de otra sala. Bueno, mi nombre es Cecilia, yo estuve participando en la sala 3. Gracias. En mi sala estuvo Celia y Susana de La Plata y Nicolás de Resistencia, y bueno, yo de acá de Córdoba. Bueno, planteamos, especialmente las chicas de La Plata, plantearon el tema del uso de los productos agroindustriales para todo lo que es la fumigación, y la lucha está un poco en eso. En Resistencia, Nicolás nos contó de que están trabajando entre la universidad, tratando del tema de los objetivos de los ODSL para la Agenda 2030, y en ese marco la universidad se comprometió con esto del Laudato Dem, y que hay cierta resistencia. Y bueno, lo que nosotros planteamos como posible solución en los distintos espacios, que algunas trabajamos en educación informal y otras en educación formal, y en los distintos niveles, y como la única solución que nos pudimos plantear es continuar esto de continuar educando, ¿no? De tomando conciencia de que estas nuevas generaciones están ya tomando otra conciencia de lo que es el cuidado de la casa común. Estamos educando y el trabajo tiene que ser fuerte, pero los que más nos estamos resistiendo a esto, por ahí somos las generaciones que ya tenemos un poquito más de edad, porque no hemos sido educadas en esta conciencia. Así como síntesis rápida de lo que estuvimos charlando. Muchas gracias, Cecilia y el grupo, por compartir lo trabajado. ¿Alguna otra sala? Nos estarían faltando algunas. Yo estoy con un poco de laringitis, así que no sé si me van a escuchar. Sí, te escuchamos perfecto, María Claudia. Bueno, yo soy Claudia de Chascomús y voy a arrancar con una frase que decía el padre Claret. Trabajo en el Colegio Inmaculado Corazón de María, y el padre Claret decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si en ese intento pierde su vida? A mí me queda mucho cada vez que arranco así, cuando trabajo en la unidad de Laudato Si con mis alumnos. Soy la profe de religión. Y la verdad que me preocupa, y demasiado. Yo vivo en medio de la pampa húmeda. En nuestra ciudad está a la orilla de una laguna que tiene 34 kilómetros de diámetro, y en este momento tiene el 30% de agua. La verdad que es preocupante todo lo que nos sucede, ¿no? Yo les compartí a mis compañeras hoy, porque primero éramos dos, estaba, no recuerdo su nombre, con Cecilia, Mariana, creo, y de Posadas, me olvidé su nombre, Marina creo que era. Y la verdad que, Graciela, gracias Graciela, nos preocupa esta situación, ¿no? De que los poderes políticos y económicos no toman conciencia de esta situación. Los jóvenes, como decía Silvia recién, tienen más conciencia de esto. De hecho, en el mundo son los jóvenes y los adolescentes los que están poniendo el grito, ¿no? En defensa de la casa común, ¿no? Digo, sin embargo, nosotros los adultos no hacemos eco de estas situaciones. Inclusive hablábamos también que el poder político, que está ahora tanto en boga por las prontas elecciones, digo, no tiene nadie en su carta de, de política presentar nada que tenga que ver con el medio ambiente. La verdad que es preocupante, ¿no? Para todos. Creemos que, bueno, tenemos la manera de llegar a todos, podría ser utilizando las redes sociales, ¿no? Ya que son un medio masivo, ¿no? Y global, para empezar a concientizar a tantos, ¿no? Aquí nuestra cuenca del Salado se caracteriza por ser una de las eh, mayor fuentes de agua potable, ¿no? Nosotros pertenecemos a las encadenadas y a la cuenca de las encadenadas, que son 7 lagunas, ¿no?
y debajo nuestro corren ríos enormes de agua. De hecho, aquí nosotros tenemos la planta industrial de Villa del Sur, ¿no? Tan famosa y comprada por multinacionales, porque ahora está en manos de multinacionales, ¿no? Antes era argentina y ahora ya no pertenece más. Y sin embargo, la parte del agua de nuestra ciudad está contaminada, tiene mucho arsénico. Las familias pobres no tienen acceso a poder comprar el agua mineralizada que se vende, ¿no? Y se reparte. Entonces es tremenda la situación porque, como dice el Papa Francisco, los que más sufren son los que menos tienen, ¿no? Y que sigamos sin tomar en cuenta todas estas situaciones. Lo que decía recién Claudia Silvia, que en los países por ahí más humildes o en los lugares más pobres, eso no es un costo material, sino muchas veces la vida. Bueno, Totalmente. gracias Claudia, muchas gracias. ¿Queda algún otro para compartir? ¿Alguna otra sala que falte? Sí, buenas tardes. Sala 1. Ana, ¿no? Sí, Ana, un Listo, gusto. escuchamos, Ana. Sí, mis compañeros Chabela de Córdoba y Jeffrey de Indonesia. Bueno, Chabela contaba que actualmente están en Córdoba con temas de incendio. Jeffrey mencionó también el calor extremo en su país. Y bueno, a mí lo que nos llamó la atención de todo lo visto era que falta esto que decía la compañera anteriormente del otro grupo, la educación, que es importantísimo hacer hincapié en los colegios, en las nuevas generaciones, y de tener una mirada más ecuménica en cuanto a lo ambiental, que no es un problema de un país o de un sector, sino que tenemos que tener una mirada más contemplativa que es un problema de todos, que nos involucra a todos y que nos pertenece a todos. Y obviamente que todos tenemos en nuestra mano, desde el lugar que estemos, esta solución. Y también tener esta conciencia de vivir un poco más natural nuestra vida diaria, ¿no? Por esto de los agrotóxicos y todo. Bueno, muchas gracias Ana por tu A compartir ustedes. el trabajo de grupo y creo nos faltaría una persona más de compartir o ya estamos. Por ahí algo, mi grupo ya participó, pero me pareció interesante uno de las chicas que qué hacer, diríamos. Entonces ella decía que, bueno, sumarnos a grupos que ya están en las ciudades trabajando sobre esto. Así que el tema sería buscar, diríamos, cuál es en cada ciudad y poder sumarse a esta tarea. Eso nada Perfecto. más. Bueno, muy bien, gracias Cecilia por tu aporte. Silvia, te damos la palabra. Acá mucho de la resonancia tiene que ver también como con las nuevas generaciones, con esto de que vienen con un cambio de mentalidad. Y bueno, también creemos que la segunda parte, que es a la exhortación, es la invitación del Papa, más que un cambio de mentalidad, que no es poco, es a poner en acciones, ¿no? Sí, en realidad veo que estamos como ya casi 8:30. A ver, les hago una propuesta deshonesta, porque si me pongo a contar la segunda parte, vamos a ocupar todo el tiempo y nos va a quedar poco tiempo para interactuar. A ver, los organizadores primero, Fernando, yo no tengo problema para quedarme un rato más, si el resto o los que quieran pueden, pero no sé si ustedes técnicamente pueden hacerlo. ¿Podríamos extendernos? Solo capaz que un poquito, Silvia, 5 minutitos, una cosita así. Entonces ¿sí? vamos a hacer una cosa. Al final, lo que puedo ofrecerles, porque nos queda muy poco tiempo, quiero pasar muy rápidamente por otro paradigma tecnocrático, que es de lo que nos habla mucho Laudate Deum, que es el fracking, porque lo comparo con el monocultivo de soja. Así como con el monocultivo de soja nos hicieron creer de que íbamos a resolver el problema de Argentina, y es más, del hambre en el mundo,
Ahora con el fracking más o menos es lo mismo. Es espejitos de colores. Así que quiero mostrarles un poco de eso y esperar que nos quede un rato para preguntas, y si no, lo que me gustaría es comentarios sobre lo que ya expusieron cada uno de los grupos. ¿Les parece bien? Sí, Silvia, sí, nos parece bien. O sea, Bien. harías ahora el fracking y después algunos comentarios sobre lo que comentaron de los grupos. Claro, vamos a tratar de pasar muy rápidamente porque quiero hablarles un poco de los impactos en la salud, que me parecen de suma gravedad, de la suma de todas estas cosas. A ver. Para los que no lo saben, el fracking es la megaminería del subsuelo. Es inyectar a presión en el subsuelo millones de litros de agua, de arena y de químicos. Pero eso no queda en el subsuelo, sino que hay lo que se llama agua producida que sale contaminada, millones de litros en una zona que tiene estrés hídrico. Y he visto, sin ir más lejos, el viernes pasado estuve visitando este basurero petrolero de Comarsa, que está muy cerca de la ciudad, en las afueras, ahí nomás, en un lugar donde los vientos son muy fuertes, con lo cual el mundo respira esos aires contaminados. El fracking además es, como se muestra acá, intensivo en inversiones. Van a seguir creciendo las inversiones necesarias para poder seguir explotando esa bomba de carbono, como llaman algunos, que van a consumirse el poco presupuesto que nos queda para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Estos son los accidentes que han habido en la historia del fracking y de la extracción petrolera en Estados Unidos. Como ven, muchos. ¿Piensan que nosotros no los tuvimos o no los vamos a tener? Bueno, para los que no lo saben, además, cuando el petróleo está por debajo de $50, los argentinos ponemos la diferencia para que las empresas extraigan el petróleo. Pero este estudio mostró cómo, aún a $100 el barril, si incorporamos lo que en políticas públicas se llama externalidades ambientales, como justamente los costos sanitarios de la contaminación, etcétera, etcétera, aún a $100 perdemos más o menos el 300% de la actual deuda pública nuestra. Ni que hablar si por alguna razón, como por ejemplo algún nuevo descubrimiento que permita hacer uso más intensivo de energías renovables, se ponga rápidamente en producción. No tenemos garantía de ganancia como no la tuvimos con la soja, y solo basta mirar los hechos de una Argentina que tiene 50% de pobreza y 10% de indigencia. O sea, 4 millones de personas en Argentina no tienen para comer, dicho de otra manera. Además, está creciendo el metano en el mundo, con lo cual se incrementa el cambio climático, con lo cual incrementamos todos los eventos extremos que vimos, con lo cual los científicos están diciendo que lo primero que tenemos que dejar de producir es metano, la mayor parte de lo que extraemos de vaca muerta, porque si bien tiene un potencial calórico que es muchísimo, 86 veces más alto que el dióxido de carbono, que es como se mide la mayoría, el CO2, como lo han escuchado, lo cierto es que ha contribuido ya mucho al calentamiento global, pero además dura mucho menos en el ambiente. Por lo tanto, dejar de producir metano bajaría más rápidamente y en mayor intensidad el calentamiento actual. Como vimos, estoy hablando de las relaciones entre la economía, la producción, el ambiente, la política, ustedes mismas lo vieron. Y estamos viendo, por ejemplo, que en Amazonia
hemos tenido un sínodo de la Amazonia, nosotros decimos Amazonia o algunos dicen Amazonía, pero vemos como bancos muy conocidos siguen financiando extracción petrolera en la Amazonía. Y aunque parezca que no nos importa, deforestar la Amazonía genera que cada vez haya menos flujo de humedad en el aire, lo que llaman los ríos atmosféricos, lo que afecta nuestra producción agropecuaria, por ejemplo. Eso es para otra charla, deberíamos hablar de los servicios ambientales que le da a la Argentina otro ecosistema como es la Amazonía. Vemos que con esto muchas empresas siguen ganando mucha plata. Fíjense, acá estamos hablando de tecnología en computación, acá la pandemia y acá los combustibles. Mientras muchas personas ganan, como vemos aquí, millones de dólares, resulta que los estados cada vez tienen menos patrimonio. En cambio, crece el patrimonio privado. Les pedimos a los estados que resuelvan los problemas que normalmente los privados generamos y el Estado tiene cada vez menos recursos. Para que tengamos una idea, además siempre se habla de dar trabajo, pero en Latinoamérica el principal trabajo, por ejemplo, no son las minerías, es comercio, hoteles y restaurantes directamente generado con el turismo que seguramente admira mucho más los espacios prístinos que un pozo petrolero o una pileta de decantación de residuos de vaca muerta. Y a eso le sumamos que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros alumnos tienen cada vez menos de las competencias necesarias para enfrentar el futuro del trabajo. Y esa no es la única desigualdad. Tenemos desigualdad de hasta 60 veces en mortalidad infantil, de expectativa de vida, de años de escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo la desigualdad por ingreso. A eso sumamos que muchas de las políticas que se definen son en base a corrupción, a ignorancia y a muchos otros factores, como la falta de responsabilidad nuestra y conocimiento nuestro de los que ponemos nuestro voto para saber, yo siempre digo, no podemos pedirle a los políticos que defiendan los temas ambientales si nosotros no lo demandamos. Ellos van a decir que van a hacer aquello que saben que les puede generar algún voto. Así que depende de nosotros que ellos se ocupen de estos temas. Lamentablemente, Argentina, en todos los puestos evaluados, que no se salvan ni los líderes religiosos, como pueden ver acá, duplica la media global en términos de corrupción. No somos los peores, pero estamos muy lejos de ser los mejores. Ahora, alguien habló de tener límites de responsabilidad. ¿Qué sabemos de los límites planetarios? Hace años se publicó en una revista científica, es una producción de muchos científicos juntos, los 9 límites planetarios, a los que uno de esos científicos, Roxton, estuvo la semana pasada en el Vaticano haciendo la presentación de Laudate Deum, y una economista que escribió este libro, La economía de la dona, que está trabajando fuertemente en las reuniones de economía de Francisco y Clara, creó esta idea del piso social, o sea, hemos sobrepasado el techo ecológico, por eso la economía de la dona, porque si esto lo ven en perfil, como acá la dona, el desarrollo debería darse dentro de estos límites. Hasta ahora hemos sobrepasado, van a ver cuántos, estos límites. Cuando ella hizo el libro habíamos sobrepasado 4 y algunos no estaban medidos. Los límites sin cubrir el piso social necesario en términos de agua, de salud, de educación, de libertad política, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actualización es del 13 de septiembre, va a ser un mes. Ya este mismo científico que ahora está en el Instituto Potsdam de Inglaterra, con muchos otros científicos trabajando, han demostrado que estamos excedidos en 6 de los 9 límites planetarios, que son
la biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso del suelo, el agua, los flujos biogeoquímicos. Esto, el fósforo y el nitrógeno, son dos de los fertilizantes que necesitamos producir intensivamente con este modelo de agroindustrial. La acidificación de los océanos, los aerosoles, las partículas, digamos, atmosféricas, y lo que nosotros conocemos como la capa de ozono, como el agujero de ozono. No podemos pensar para resolver uno de esos, complicar otro. Tenemos que ser conscientes que cualquier decisión que tenemos termina afectando a favor o en contra cualquiera de esos 9 límites. Entre ellos el agua, muy afectada por el cambio climático y por la producción intensiva, por ejemplo, de agroindustria, que consume el 70% del agua dulce fácilmente disponible del planeta. Y como muestra este gráfico, para el 2050, 1.000 millones de personas más de las que ya se estimaban estarán expuestas a estrés hídrico por falta de agua, por exceso de agua, por contaminación del agua, etcétera, etcétera. Este gráfico lo muestro, es del 2016, pero esto es para que tengamos una idea que en términos geológicos la humanidad aparece acá. Acá es donde estaban los dinosaurios, todos recordamos la extinción de los dinosaurios. Bueno, en este segundo de la historia geológica, en estos segundos en los que aparecimos como raza humana, hemos generado una enorme destrucción que amenaza nuestra propia existencia, no por uno, sino por múltiples factores. Estamos convirtiendo al mundo en un inmenso depósito de porquería, decía Laudato Si, y nos creemos que podemos seguir así indefinidamente, que no tenemos límites. Para hacer la analogía, ya superamos la capacidad de la Tierra de proveer servicios ecológicos de los que dependemos hace muchos años. Y seguimos como si nada pasara. Y esto es apenas la punta de la isla. Ahora, ¿cómo impacta todo esto en la salud? Así como fue famoso el libro que le mostré antes, que se llama Primavera Silenciosa, y otro que fue traducida a montones de idiomas, que se llama Nuestro Futuro Robado. Es también del siglo pasado y alertaba sobre los disruptores endocrinos que causan estos problemas que están viendo en pantalla. Problemas de fertilidad, abortos, cáncer, problemas del neurodesarrollo, alteración del coeficiente intelectual, malformaciones y alteraciones del comportamiento. Es para dar una charla completa sobre esto. La realidad es que se acelera, como pueden ver acá, en el mundo, no solo en Argentina, la disminución de la calidad, la cantidad y la movilidad del esperma masculino, entre muchos otros problemas. Si hay algún médico en la sala, como decían, les recomiendo leer un libro que hasta ahora creo que está solo en inglés, que se llama Countdown, de una médica, sobre la enorme disminución de la fertilidad que amenaza a la raza humana y literalmente su supervivencia. No es una exageración. Estamos contaminados por enorme cantidad de partes. Ahora sí, ahí volvió la grabación. Como les decía, entonces, la contaminación por plásticos que llegan a los lugares más recónditos del planeta y a los lugares más recónditos de nuestro organismo, despiden, solo un mínimo porcentaje es reciclable, y despiden químicos que alteran, como les mostraba, el sistema endocrino del organismo humano, que es como nuestro sistema de comunicaciones. Los tenemos presentes en todo, no solo en pesticidas. Les voy a mostrar algo más de esto. Y en muestras que hicieron en una cohorte de mujeres embarazadas, como ven, este es el porcentaje de mujeres en los que encontraron una cierta cantidad de químicos, no todos los que hay en el planeta, y son pocos los casos que no detectaron el 100% de las mujeres que los contienen en estos químicos muy complejos de explicar aquí. Para mostrarlo sencillamente, encontramos
nanopartículas en la placenta, enorme cantidad de contaminantes en el cabello de los niños, microplásticos hasta en la caca de los bebés, y en frutas y verduras. Y cualquier empresa, muchas, yo siempre me creía que los europeos eran más cuidadosos, pero ya se ha denunciado que cantidad de los alimentos europeos contienen residuos de pesticidas, que empresas de primera línea que conocemos, ¿les suenan estos nombres? No cumplen con los requisitos de toxicidad exigidos, y que los impactos fundamentalmente neurológicos y fundamentalmente, pero no solamente provocados con los pesticidas, le generan al mundo millones, billones de dólares, euros, como quieran decirlo, de pérdida. Pero reitero, no son solo los pesticidas, son los plásticos, son los retardantes de llama y hay muchos otros. Dicho de otra manera, no hay un bebé en el mundo que no nazca contaminado, y esto está afectando a nivel de población el coeficiente intelectual e incrementan aceleradamente lo que llaman desórdenes del neurodesarrollo. Cuando nos enfrentamos a la pandemia, me acuerdo que salió este gráfico donde el mundo luchaba con el coronavirus, y lo que mostraba era, ojo, que estamos en esta lucha y nos olvidamos del cambio climático. Ese era el chiste. Así que salió otro chiste donde una mamaca le dice a su niño: si te lavas las manos, quédate tranquilo, va a estar todo bien, y no veía que además de venir la pandemia, venía la recesión, venía el cambio climático, venía el colapso de biodiversidad, y este hermoso dibujito mío que demuestra que yo como artista me moría de hambre, es esta ola. ¿No es la peor? ¿Será la última? Así que podemos esperar si seguimos así. Lo único que podemos esperar es conflictos y violencia. ¿Y qué nos dice Laudato Dem al respecto? Como les decía, no es casual que fue publicada el 4 de octubre, ya les dije por qué. Tampoco es casual que anunció el título de la encíclica ante más de 200 rectores de universidades de todo el mundo reunidos en el Vaticano, con una metodología hermosa de trabajo que si siguen los lunes en nuestro programa Radio María les vamos a contar, y que ahí estaban, entre otras, lo que son las universidades para el cuidado de la casa común, la RUC, la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común, donde se juntan universidades católicas y no católicas, públicas y privadas, con este objetivo. Ahí les pidió que además de la formación académica, recuerden lo que sería hablar de integridad, pensar no solo en la mente, sino en el corazón y en las manos. Eso es el trabajo que nos piden. Así que ahora, para ir terminando, vamos a contarles algunas frases clave de Laudate Deum. No estamos reaccionando lo suficientemente y este mundo se está desmoronando. No atender al cambio climático es un desafío fundamental y es un pecado estructural. No es secundario o ideológico, ya lo decía en Laudato Si, todo no es una cuestión secundaria para cualquier cristiano. Y no podemos tener duda que somos nosotros los que lo estamos cambiando, por más que algunos intereses quieran decir lo contrario. Por otro lado, las demás criaturas, ¿se acuerdan cómo empieza y cómo termina Laudato Si? Han dejado de ser nuestras compañeras de viaje para ser nuestras víctimas. ¿Y qué nos pide? Responsabilidad, como decía hace un rato, creo que Cecilia. Todo está conectado y nadie se salva solo, es una frase que él dijo cuando estábamos en pandemia. No podemos seguir pensando que hay una solución técnica para todo y que una solución técnica parcial puede seguir siendo solución. Tenemos que lograr integrar muchos conocimientos, trabajar como hacemos con Lorena en la Fundación Decir, en ciencia y religión,
y trabajar interdisciplinariamente, algunos dicen hasta transdisciplinariamente. Una de las cosas que habla también es de los límites. Los seres humanos tenemos que autoponernos límites, porque estamos expuestos ante nuestro propio poder y necesitamos una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que nos pongan esos límites, porque estamos siendo una especie peligrosa. La decadencia ética se disfraza a través del marketing y la falsa información. Lo estamos viviendo todos los días. Otra cosa que nos pasa es que naturalizamos, está bien, no importa, es un pequeño daño, porque no somos capaces de evaluar los daños acumulativos. Por ejemplo, los pesticidas que se bioacumulan. Hace una enorme referencia a una reconstrucción del multilateralismo, de las organizaciones internacionales, porque el mundo es multipolar y complejo, cada vez más complejo, y por lo tanto necesitamos cooperar entre nosotros para buscar soluciones efectivas. Tenemos que generar espacios de conversación, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión. No tenemos ya que seguir financiando la adaptación al cambio climático, se refiere en este caso, sino pensar en compensar a las sociedades que ya han sufrido daños, que son muchas. Las migraciones pueden llegar a ser, esto lo agrego yo, si bien no puse ahí la frase, el poder más fuerte de este siglo. Debemos tener la valentía de producir cambios que sean sustanciables y empezar a ver que las cosas están entrelazadas y que buscar una solución parcial, como vimos antes, es en realidad esconder los graves problemas que tiene este sistema de producir y consumir. Pensar en remedios técnicos lo llama él así, un pragmatismo suicida. Está en juego el futuro de nuestros hijos. La fe auténtica transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. Si el mundo canta un amor infinito, ¿cómo no vamos a cuidarlos? Dios nos unió a todas las criaturas. No hay cambios duraderos si no hacemos un verdadero cambio de cultura. Buscando datos para armar esta presentación me encontré, y ya vamos terminando, con esto que había armado en realidad para una presentación hace 5 años. Tuve el honor de ser Tranquila, Silvia, invitada. podemos tener 5 minutitos hacia hacer bien el cierre, y en todo caso dejamos 2 preguntas para después, ¿sí? Perdón, pero no te entendí, Lorena. Yo digo que podremos dejar para hacer bien el cierre, y luego dejamos tiempo para 2 preguntas. Sé que debe haber muchas más, pero con 2. Perfecto. Así hace bien el cierre. Bien, les decía entonces que buscando la información para esta presentación, encontré esto que había armado para una presentación que hice hace 5 años, cuando volví de un encuentro que se hizo en el Vaticano sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y me acuerdo que rescaté esto. Buscar las soluciones es más barato que enfrentar las consecuencias. Estamos en un punto crítico, tenemos que actuar ya, ahora, juntos, en todos los niveles. Algunos podrán hacer mucho, otros poco, pero todos somos necesarios. Y me quedó muy grabado lo que decía Nader Saño, que es de Greenpeace del sudeste asiático, que hagamos lo que hagamos, igual vamos a tener las consecuencias de lo que ya hicimos durante muchos años. Y que en esta situación estamos por lo que para los argentinos tiene una triste connotación, que es la AAA, pero en el caso de él con otro significado, que es avaricia, arrogancia y apatía. Los invito entonces a pensar todo lo que tenemos que desaprender. Que los transgénicos van a salvar el hambre del mundo, por ejemplo, o que el fracking va a resolver los problemas de Argentina. Mi sensación es que va a generar más contaminación y más desigualdades.
Y tenemos que aprender, capacitar, como es la palabra que usaron varios de los que pusieron los que trabajan en grupo, la educación, porque como dice Maristela Esbampa, que es especialista, además de investigadora del CONICET, en lo que se llaman extractivismo, como el fracking y la soja, ella dice que hay un extendido analfabetismo ambiental en la élite económica y la clase política, diría en todas las élites de Argentina, lamentablemente la religiosa también. Así que pensemos que el dinero no se come, ni se bebe, ni se respira. Así que, pese a todo lo que les mostré, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza, como dice el 244 de Laudato Si, y alaben a Dios, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo, como nos dice el fin de Laudate Deum. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras, por tu reflexión, siempre tan clara y también tan desafiante, porque como nos invita la exhortación, es a un cambio que tiene que, como la exhortación suena, vulgarmente podremos decir, o una frase como un tirón de orejas, ¿no? A un volver para hacer. Basta de palabras, empecemos con acciones, y como bien decías vos recién, lo que ya hicimos, hecho está, pero y lo que podamos hacer es mirar hacia el futuro, aunque sabemos que las consecuencias ya están conviviendo con nosotros y van a seguir en el mismo ritmo. Bueno, vamos a abrir ahora para hacer, aunque más no sea, 2 preguntas, ¿sí? Si alguien levanta la mano y le damos la palabra. Si no, yo tengo como 10, pero... Yo quería agregar algo. Sí. Espera que te busque. ¿Cómo es tu nombre? Susana. Bueno, Susana, te escuchamos. Yo quería agregar que por ahí, como sociedad, al no sentirnos partícipes de la realidad que está pasando y las consecuencias en las que nos encontramos hoy, tenemos una mirada desde lo lejano, como que no tomamos la conciencia de que nosotros mismos, distintas medidas, estamos aportando a esta propia destrucción a la que vamos, ¿no? Entonces me parece que más allá de que eduquen en la escuela, que no alcanza eso, porque si cada persona tuviera conciencia de que de diferente manera, se podría buscar una solución que diera, como que se notaría más, que daría mejorar esta situación, no que empeorara. Entonces está como muy repartido. Yo lo veo en la escuela, que en la escuela sí se educa, pero queda en la escuela, es ahí, en ese poquito. Y por ahí los chicos, como decía hoy una de las personas que participó, que los chicos sí, hay muchos chicos que sí, y hay otros que no, y hay familias que no. Entonces por ahí mi mirada es que si de cada persona podría sentirse como quien dice, me hago cargo, se podría llegar a encontrar una solución y no seguir avanzando en esta destrucción que afecta a toda la humanidad, la sociedad. Eso quería decir. Humildemente mi opinión. Muchas gracias, Susana. No sé si querés complementar con algo, Silvia. A ver, si hay preguntas, prefiero contestar las preguntas. Sí. Si no, hago comentarios con todo lo que se dijo. Yo una pregunta chiquitita. Algo que dijo Silvia, que me quedó ahí dando vuelta ahora lo último, donde cómo la iglesia podría involucrarse, diríamos, para sumar. Es decir, ¿qué es lo que concretamente puede hacer la iglesia? Nosotros somos laicos, muy bien, estamos comprometidos. Bueno, ¿la iglesia cómo tendría que hacer? Primero la iglesia somos nosotros. Lo que yo estoy haciendo, lo está haciendo la iglesia. Estoy en este grupo para una organización que habla de filosofía y teología, si el CEFIT es así, ¿no, Lorena? Entonces,
Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Que Francisco haya hecho esta encíclica es la Iglesia. Después, a ver, en lugar de pedirle a la Iglesia, me sale la frase que creo que es de Gandhi, que decía, si quieres cambiar el mundo, empezá cambiándote vos. Entonces, mi pregunta es, en lugar de pedirle a la Iglesia, ¿qué vas a hacer vos para cambiar? ¿Qué es lo que pensás que podés hacer? ¿O qué te gustaría hacer y por ahí no podés? Entonces, hay montones de cosas que están haciendo, montones de personas en el mundo. Yo, no digo en el mundo, digo de Argentina. Como coordinadora del movimiento Laudato Si, me acuerdo cuando éramos 4 gatos locos, animadores Laudato Si, los invito, hay una cosa que pueden hacer. Anótense para hacer el curso de animador Laudato Si, gratuito, asincrónico, todo por internet y con el apoyo del CEVITEPAL, el Centro de Formación del CELA. Eso lo hace la Iglesia, por ejemplo. Entonces, únanse con otros, es la otra. Alguien hizo la referencia. Solo es muy poco lo que podemos hacer. Dejemos de pensar que juntar tapitas es ser ambiental. A ver, es necesario, pero no es suficiente. ¿Alguien habló de responsabilidad? Formémonos, eduquémonos, dudemos. La ciencia es falsabilidad. O sea, dudemos, aprendámonos, ¿cómo se llama? A ver, Lore, vos que sos profe, espíritu crítico, educación crítica, no sé cómo llamarlo. Aprendámonos a analizar lo que nos dicen, no aceptarlo y darlo por bueno. No confundamos marketing con ciencia, otra de las cosas que les puedo decir. Así que, así como Ay, no escuché lo que dijeron recién. Sí, yo tampoco, pero digo espíritu crítico, empezar a tener espíritu crítico. Claro, claro. O sea, y empezar como a dudar de todo, ¿no? Y después poder sacar las propias conclusiones. Bien. Pues, y aprendamos a hacer las relaciones. Pensemos, a ver, esto, si yo me compro este pañuelo, este muy viejo, yo ya lo compro casi cosas nuevas, casi nada. Pero supongamos que estuviera por comprar, digo, este pañuelo, ¿quién lo fabricó? ¿Pagó los impuestos? ¿Tiene mano de obra infantil? ¿Son fibras naturales? ¿Usa productos contaminantes? ¿Cuál es el ciclo de vida de lo que consumo? Acostumbrémonos, además, a eso, al hacer, como hablan siempre. Lo que yo no quiero lo regalo. Y si no tengo un familiar, bueno, en mi casa, que yo vengo de un lugar muy pobre, mi mamá era la genia de Einstein, le decía yo. La energía no se pierde, se transforma. Era de un pullover hacía repasador, y cuando no servía repasador, trapo de piso, y cuando no servía el trapo de piso. O sea, nos acostumbramos a... Tengamos temor de tanta comodidad. El otro día salió, ¿dónde era que salió? En el Congreso, Lorena, el cuento de la ranita. Sí, el de la ranita. Sí. ¿Querés compartirlo y cerramos con eso? ¿Te parece? Me parece muy bien. Vale. No sé si no hay otra pregunta, si no, cierro con eso. Bien, sí, vamos a pasar, Corina, todo mail, toda información, y va a llegar a través de los canales de WhatsApp, de acá de la gente del CEFIT, que siempre está atenta y solicita para resolvernos y para hacer un puente en la evangelización. Así que ellos a partir de mañana se los van a enviar a toda esa información. Hacemos el cierre, Silvia, con el cuento de la ranita, así ya... que no es una fábula, es una realidad. Si yo tengo una ranita, pongo una olla sobre el fuego, pongo a la ranita en el agua, prendo el fuego, la ranita se pone cómoda, que el agua está cada vez más calentita, no se da cuenta, se sobreadapta, dirían en términos de adaptación al cambio climático, y se muere hervida. Esa comodidad la mata. Si en cambio la tiraron de golpe sobre el agua hirviendo, salta y se salva. Así que los dejo con la pregunta. ¿No nos están prendiendo fuego a la olla? ¿Estuvimos muy cómodos y corremos el riesgo de morir hervidos? Los dejo pensando en eso.
Muchas gracias, Silvia. Toda tu exposición es un dejar pensando. Me quedo con esto último que decías, el desafío a empezar a pensar o a cuestionar cada cosa que vamos recibiendo, a leer Laudato Si, Laudato Dem, y que la mirada esperanzadora está también en la mano del Creador, que acompaña a las criaturas, dándonos inteligencia para poder discernir, pero también sosteniendo el tiempo en esta evolución permanente y en su amorosa y divina providencia. Muchas gracias a todos los que se sumaron, les agradecemos desde acá, desde el CEFIT, con estas propuestas que poco a poco o muchos se van enterando y van incorporándose, y los invitamos seguramente a las próximas charlas que también les llegarán información. Muchas gracias, Silvia, y a todos que Gracias tengan a ustedes. y buenas noches. Hasta la próxima. Bendecida noche. Gracias por todo. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Silvia y a Cefit. Cariños. Chao.